un estándar de usabilidad que propone un tiempo de respuesta mínimo que debería tener una aplicación para que se sienta fluida. Si te tumban un servidor, es un problema de no poder prestar el servicio. Entonces, claro, el performance cobra una gran importancia porque afecta los presupuestos que necesitas tener en cuenta y la respuesta que estás teniendo en tu mercado a quien estás desplegando las aplicaciones. Bienvenido a Efecto Performance. Soy John Osorio, Performance Test Manager, y te invito a cultivar cultura que trascienda roles, donde educamos, empoderamos y fomentamos colaboración, destacando la importancia de las pruebas de performance en el ciclo de vida de desarrollo de software. Ven y compartamos historias de éxito reales y exploremos nuevos aprendizajes. Efecto Performance, donde el performance se encuentra con la posibilidad en cada episodio. Bienvenidos a otro emocionante episodio de Efecto Performance. Como saben mi lema, en el mundo de la tecnología, entre más nos apoyemos todos juntos, más creceremos como profesionales. Soy John Osorio, Performance Test Manager, y en el episodio de hoy vamos a explorar el fascinante mundo de la perspectiva de un negocio en proyectos de pruebas de performance. Nos enfocamos en el producto, nos enfocamos en el cliente, o en qué nos deberíamos de enfocar. Normalmente performance testing no es una práctica de testing muy común, sin embargo el entendimiento de sus necesidades se aborda de la misma manera que cualquier otra disciplina, similar a desarrollo, similar a testing, similar a ingeniería de datos. Y hoy, hablando sobre performance testing, lo vamos a tratar como un proyecto. Vamos a aprovechar la experiencia de nuestro invitado para que entendamos un poco más cómo los pluma blanca, las altas esferas, los ejecutivos ven la importancia o la necesidad de este tipo de pruebas en un proyecto de desarrollo de software. Hoy tenemos un invitado súper increíble, experto en este campo, es una persona realmente apasionada de su trabajo, con más de 20 años de experiencia en la gestión de proyectos, consultoría de negocios para empresas de tecnología. Ha tenido la oportunidad de trabajar en diversas partes del mundo y aprender de experiencias enriquecedoras. Y para nosotros, tenerlo hoy aquí es un completo honor. Bienvenido, Fede, ¿cómo estás? Muchas gracias, John. ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias por esa introducción tan nutrida. Súper bien, todo vamos muy bien, gracias a Dios, Fede. Fede, antes de empezar con el tema de hoy, digamos que tengo dos preguntas iniciales para vos. Son las dos preguntas que van a regir el estándar de esta primera temporada. Y mi primera pregunta para ti sería, ¿quién es Federico Ortega? Federico Ortega es un bogotano que se mudó a Medellín hace 9 años. Es una persona que le gusta mucho estar conectado con las personas con las que trabaja, hace mucho ejercicio, está casado con una profesional que rehizo su carrera hacia el liderazgo y un fiel creyente de que la comunicación y las relaciones con las personas son esenciales antes de tener una relación productiva en la que todos crezcamos. Excelente, muy buena definición. Y mi segunda pregunta sería, ¿qué entiendes o qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra efecto performance? Que no me paguen una factura cuando estamos en un demo de producto y algo sale mal. Muy buena esa. Fede, contanos un poquito qué hace un Head of Analysis. Un Head of Analysis está atento a cómo las tendencias del mercado pueden permear los espacios que los analistas que están integrados en la disciplina están viviendo con los clientes. Te pongo un ejemplo muy reciente, el manejo de las herramientas de AI, los chat GPTs, los LLMs, cómo pueden ser utilizados para generar requerimientos de una manera más rápida, ahorrando tiempo, y cómo los aspectos de seguridad pueden llevarnos o no a usar una de esas herramientas para ahorrar ese tiempo. Entonces un head se encarga de establecer los programas o establecer las intervenciones para que esos cambios en las tendencias puedan mejorar el perfil profesional de los analistas que están integrados en la disciplina.
tengo otras responsabilidades adicionales, son espacios de los contratos de trabajo, las bonos de performance, en fin, como la parte normal que tendría un espacio de trabajo en una organización. Listo, excelente, Fede. Bueno, con estas tres preguntas, digamos que ya podemos entrar en nuestro tema el día de hoy. Ya como decimos en Performance Testing, ya hicimos nuestro ramp up, ya tenemos nuestros servidores ya calienticos. Comencemos desde el principio. Hablando del tema de identificar necesidades, hemos conversado previamente que has tenido experiencia ejecutando pruebas de performance. ¿Cómo identificamos que un cliente realmente necesita una prueba de performance en su proyecto? Si tú tienes un producto que va a ser usado en un mercado abierto, definitivamente tienes un tema de performance, porque cuando tienes tiempos de respuesta en una aplicación web o tiempos de respuesta en una aplicación no web, que creo que ya se ven muy pocas de estas, necesitas estar preparado para que los tiempos de respuesta sean no solamente tolerables por los usuarios, sino que abonen a esa experiencia de usuario. En ese sentido, el performance, desde mi punto de vista, es un sine qua non, necesita estar permanentemente contemplado al momento de generar un proyecto. Normalmente eso se relaciona mucho con la alta demanda que vaya a tener la plataforma, que el negocio vaya a escalar. Entonces es clave entender esas metas del cliente para mirar cómo el performance las va a impactar. Ahí es donde tienes en cuenta el tipo de producto. Si tú tienes una aplicación que van a estar usando 10 personas en una red local, puede que no tengas que hacer una inversión específica en tener el performance medido, pero si vas a estar lanzando una aplicación al mercado americano o al mercado europeo desde en instalación de servidores, sí necesitas tener performance muy bien articulado. Exacto. Ahí lo estamos relacionando mucho con el producto, con el tipo de producto. Pero según tu experiencia, ¿cómo alineamos ese enfoque de las pruebas de performance con la perspectiva del cliente o con un inversionista o con esa experiencia de usuario de esos roles? Ahí te hago la distinción dependiendo del lugar en el cual esté trabajando el project manager. Si un project manager está vigilando una salida de un producto a un mercado, tienes una perspectiva donde es la respuesta que está teniendo ese mercado, cómo se está desempeñando la aplicación en los entornos de los usuarios, eso va a definir los requerimientos que tienes para cumplir con ese performance. Y es una meta móvil y es algo que no puedes predecir fácilmente porque va a depender mucho de cómo los usuarios están consumiendo el producto y cuántos usuarios están consumiendo el producto. Si tú eres un project manager que estás encargado de un contrato como un software vendor, como una persona que está vendiendo servicios de software a un cliente que tiene ese producto, necesitas tener contemplados los Service Level Agreements o los criterios que ese cliente tiene para el performance de tu aplicación. ¿Por qué lo menciono? Las personas que venden servicios de software cobran las facturas tomando en cuenta esos indicadores. Entonces, si tu contrato tiene una especificación de tiene un tiempo de respuesta en usuarios finales inferior a 3 milisegundos en todas las páginas de la aplicación, tú necesitas tener eso contemplado al momento de estar creando el software y haciendo los despliegues. Así es. Digamos que desde el punto de vista de performance testing, yo como tester nos convertimos como en un puente crucial entre esas dimensiones. El cliente quiere eficiencia, el inversionista busca retorno de inversión y el producto busca calidad. En el inversionista tienes un espacio difícil porque hay inversionistas que no conocen el negocio ni la complejidad técnica. Exacto. Y ahí vas a tener que tener un espacio adicional de negociación para entender sus expectativas y para cuando las salidas de producto no estén cumpliendo con esas expectativas, cómo manejar la situación. Porque un inversionista puede cerrar tu negocio si retira la inversión. Así es, tal cual. Entonces, esas tres dimensiones que te acabé de mencionar, o sea, lo que es cliente, inversionista y producto, empecemos a trabajar un poquito más a detalle. Hablando, por ejemplo, de la calidad del producto. Cuando un cliente piensa en la calidad del producto, 100% de las veces lo primero que se le viene a la mente es pruebas funcionales. Pero cómo las pruebas de performance afectan la calidad del producto.
Te puedo poner un ejemplo de un producto que yo estuve trabajando en el sector de los bienes raíces. Esto era un producto que se estaba elaborando desde Colombia, desplegando en la nube de Amazon hace unos 10 años más o menos. Y el producto estaba siendo desplegado para el mercado colombiano y el mercado brasilero. Cuando teníamos un nuevo despliegue y eso bajaba los tiempos de respuesta de la aplicación, necesitábamos distribuirla nuevamente para que pudiese responder mejor o revisar los componentes que no estaban respondiendo. Y eso tenía que ver con el tráfico que estaba fluyendo a la aplicación cuando era desplegada. Entonces, las consideraciones eran: ¿el despliegue lo hacemos a todos los usuarios de inmediato o lo hacemos a una fracción de usuarios para ver cómo se comporta? Cuando hacemos el despliegue, ¿hubo un impacto en la aplicación que no estábamos esperando? Y si no hubo ese impacto, podemos seguir ampliando el tráfico de una forma moderada. ¿Y cómo seguimos trabajando esa aplicación hasta el momento en el cual nos sintamos cómodos con desplegarla a todo el mercado de un momento a otro? Si tú no tienes esas consideraciones de cómo vas abriendo esos floodgates o ese flujo de usuarios a consumir el servicio, te expones a que tengas fallas en los tiempos de respuesta. Y una falla en un tiempo de respuesta va a afectar el consumo del producto y de inmediato te van a empezar a llamar porque no tienes una aceptación en el mercado, no porque no esté funcionando bien la aplicación, sino porque se está demorando demasiado en funcionar. Y en un caso crítico, si te tumban un servidor, que no lo he visto en años, porque la nube amplía la capacidad automáticamente, pero si te llegan a tumbar un servidor, es un problema de no poder prestar el servicio. Y cada momento que no estás prestando el servicio, estás perdiendo ingresos en tu negocio. Ahí mencionaste dos temas muy importantes. El tema de la percepción positiva del usuario afecta increíblemente la calidad del producto porque va muy relacionada al performance. Y el tema de es muy común que todo este tema de la arquitectura en la nube hace que normalmente ya no tumbemos los servidores como lo solíamos hacer en arquitecturas on-premise. Pero aunque no los estemos tumbando, esa escalabilidad que le estamos inyectando al simular una prueba de performance está afectando otro punto muy importante del negocio, y es lo que está costando esa arquitectura. Al escalar esa arquitectura te va a llegar una factura mucho más grande, y ahí eso también hay que optimizarlo. Es esos espacios de ancho de banda que necesitas también considerar. Muchas personas piensan que Internet tiene muchos temas gratis, pero los anchos de banda son algo que cobran y la capacidad de procesamiento es algo que también se cobra. Si no, está el ejemplo de, ay, se me quedó prendido el servidor el fin de semana y te llega una factura por $400 en algo que no estabas usando. Eso ocurría también cuando no podías tener las monitores y las alertas y las automatizaciones en ese espacio. Pero en últimas, tú necesitas entender que hay un estándar de usabilidad que propone un tiempo de respuesta mínimo que debería tener una aplicación para que se sienta fluida. Y eso es algo que se ha trabajado en estándares. El último que recuerdo tiene que ver, si no estoy mal, con WCAG, que son los de usabilidad, y los tiempos de respuesta tienen ahí un estándar al cual puedes hacer referencia. Y de otro lado, tienes la inversión que estás haciendo para atender un mercado, porque el ancho de banda sigue siendo una consideración que tienes que pagar. Entonces, uno muchas veces piensa que se ganaron en inversión $5 millones, entonces todos somos millonarios. Muchas veces hay mucho de ese costo que se usa para garantizar que la infraestructura se siga moviendo y no has contratado a nadie en desarrollo y no has puesto un píxel en una pantalla. Es solamente temas de infraestructura para atender mercados. Entonces, claro, el performance cobra una gran importancia porque afecta los presupuestos que necesitas tener en cuenta y la respuesta que estás teniendo en tu mercado a quien estás desplegando las aplicaciones. Así es, tal cual. Y eso nos lleva a mencionar que los proyectos de performance con el tiempo han estado evolucionando. Y hoy en día hemos estado participando en todo este tema de las metodologías ágiles. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo se encuentra ese balance entre la rapidez en el desarrollo y la necesidad crítica de realizar una prueba de performance? En mi opinión, el performance debería ser algo permanente.
tú no puedes intervenir un equipo de desarrollo y decirle, oigan, no, qué pena, no pueden salir a producción porque nos encontramos esta métrica de performance con la que no están cumpliendo. Eso es un error porque vas a romper la conversación en el equipo, vas a tener ruido, vas a también estropear el plan que tenías de salida del producto. Y esos planes es bueno no tenerlos en cuenta como una restricción fija, sino como un punto de referencia. Entonces, puedes mover las fechas, pero no las puedes mover indefinidamente. Si tú me preguntaras cómo correría yo el tema del performance, yo tendría una plataforma o una infraestructura que esté midiendo performance desde un comienzo. Eso sería un indicador que estaría alimentándose al equipo a diario, durante despliegues, en los ambientes en los que estás trabajando y con pruebas permanentes, ojalá diarias o varias veces al día. Y es un indicador al cual el equipo puede ir respondiendo a medida que va viendo su evolución. Es decir, debe ser parte de la conversación permanente que está sosteniendo el equipo. De esa manera no se ve el performance como algo con lo que tienes que cumplir, sino se ve como una métrica estándar de lo que el negocio, de lo que el equipo de desarrollo necesita tener en cuenta. ¿Sí te respondí la pregunta? Sí, sí, no, de hecho, o sea, el tema de la agilidad es clave. Las pruebas de performance no deben ser sacrificadas, tienen que integrarse de manera eficiente en una metodología ágil. Y traduciendo lo que acabaste de mencionar, digamos que a conceptos técnicos, cuando nosotros integramos las pruebas de performance eh, en esa revisión continua, es porque estamos haciendo performance continuo. Performance continuo es todo el proceso de desarrollo que hicimos en las pruebas de performance, integrémoslo en un pipeline de continuous integration y continuous delivery. De pronto te llamó la atención a una experiencia que tuve varias veces hace unos años cuando el tema de performance era un adicional y no un requerido. Un equipo había trabajado 3 o 4 meses en algo que quedó muy bonito y cuando lo lanzamos al mercado se cayó. Y nos tocaba entrar a buscar por qué se había caído. Si hubiésemos estado teniendo en cuenta esas pruebas de performance para ver cómo respondían los componentes, dónde se detenía el flujo de datos, en qué punto estaba comprometiendo un componente u otro, no habríamos tenido esa falla al final que fue muy desgastante porque nos tocó entrar a rehacer mucho código que se había creado y que pensábamos que estaba listo y se sacrificó el cobro del trabajo al cliente. Y eso fue, te podrás imaginar, una situación que si hubiésemos evitado con pruebas de performance permanentes habría sido mucho más agradable para todos, para tanto el equipo de desarrollo como para el que recibía la aplicación, como para el cliente final. Claro, ahí se involucra el tema de la experiencia del usuario, la calidad del producto y bueno, todo va estrictamente ligado, directamente relacionado porque al incluir performance testing dentro del proceso normal de delivery de todos los desarrolladores, lo que estamos haciendo es ayudar a que las pruebas de performance permitan anticipar y corregir problemas antes de que todo lo que acabas de mencionar ocurra. Y es Entonces, importante que sea una conversación fluida. No es como las personas que están haciendo performance testing no están ahí para incomodar a nadie. Están ahí para darnos un early heads up o un aviso a tiempo de temas que necesitamos atender para que el despliegue sea fluido y tenga el nivel de servicio que se espera. exacto. Y esa comunicación, digamos que debe de variar dependiendo de los roles que estén participando en el proyecto. Entonces, por ejemplo, desde tu perspectiva como project manager, ¿cómo coordinas roles como arquitectos, desarrolladores, testers, que todos hablen el mismo lenguaje en pro de la calidad del producto con el performance tester? Puede que tengas una especie de un ciclo que intervenga el flujo en 2 etapas. Una es la que está observando la arquitectura mientras está haciendo la planeación de la salida que se vaya a realizar. En ese momento, un performance tester puede estar presente observando qué cambios se quieren hacer a esa arquitectura y haciendo las preguntas relevantes a medida que esos cambios se están proponiendo. Y otro espacio definitivamente tiene que ver en el ciclo de despliegues. Si tú tienes un ambiente de pruebas, el cual puedes de alguna manera bombardear con pruebas de performance simulando un número estándar de usuarios o de requests o de solicitudes de peticiones al sistema, esto debería hacerse cada vez que hay un despliegue y debería haber un informe que ojalá le cuente a todo el equipo cómo se están comportando los componentes.
Entonces, si tú tienes que en el Scrum o en un dashboard que se esté manejando antes del Scrum, las personas ven cómo están respondiendo los componentes y se vuelve parte de la conversación y tienes al Performance Engineer presente en ese Scrum, se puede manejar como una interacción. Entonces, oye, me di cuenta que tu componente respondió diferente a esta prueba, ¿qué pudo haber pasado? Miremoslo justo después de la daily para ver qué puede atenderse. Y ahí hago como una nota, las herramientas que tú manejas necesitan permitirte tener un reporte estándar que todos entiendan y que haga referencia a algo reconocible. No puede ser que un performance engineer te diga, no, la aplicación perdió 5 segundos de respuesta. Eso no sirve para nada, es donde se comprometió, qué fracciones pudieron haber tenido ese inconveniente, como que algo, una información que sea reconocible al equipo. Y lo otro tiene que ver con una herramienta que te permita entender qué fracciones de la aplicación pueden intervenirse para mejorar ese performance. Menciono un par que se conocen bastante, está JMeter, que es una aplicación que puedes programar para que bombardee las aplicaciones con un número estimado de usuarios, y otra que es SonarQube, que está revisando cómo está funcionando el código, qué tan limpio está, qué fracciones están respondiendo correctamente. Si tú combinas esas dos y las tienes como parte de la conversación que está sosteniendo el equipo, lo vuelves no un tema ajeno, no una incomodidad, sino un beneficio que estás teniendo que te permite la arquitectura, que te permite la ingeniería de pruebas para tener una aplicación más fluida. Tal cual. Y muchas gracias por mencionar ese tema porque hace parte de los conceptos que normalmente enseño en todas mis charlas. Cuando ejecutas en la prueba de performance sabes qué pasó, pero no sabes por qué. Saber que la prueba de performance te está entregando 5 segundos de tiempo de respuesta no te dice nada. El monitoreo es muy importante. Hacer una prueba de performance sin monitoreo es hacer una prueba de performance a ciegas. Saber en dónde está el cuello de botella, qué componente se comprometió, qué parte de la infraestructura se afectó, cómo la arquitectura está siendo impactada por esa prueba, y hacer esa correlación nos permite poder dar esas conclusiones y recomendaciones. Y gracias por mencionarlo porque es uno de los puntos que más les recalco a todos mis estudiantes, de que tienen que combinar varias herramientas para poder hacer una prueba de performance de forma correcta. Recordemos que la agilidad no es no documentar, la agilidad no es no planear, la agilidad no es responder a la carrera. La agilidad en mi interpretación es mantener una conversación enfocada en lograr los objetivos que nos vamos fijando iterativamente. Y esa conversación se nutre tanto de una apertura como de indicadores o input que sean válidos a todos. Entonces es, si en los scrums que estamos teniendo diariamente con el resto de equipo estamos hablando de posibles bloqueos, el performance definitivamente nutre esa conversación. Exacto. Y bueno, Fede, has manejado relaciones con clientes en diferentes partes del mundo. ¿Cómo abordas esos retos específicos dependiendo del contexto de cada país, dependiendo de la cultura? ¿A todos los clientes se los trata por igual o la cultura marca un contexto muy importante para tener ese tipo de conversaciones? Pienso que el factor cultural de un cliente que está comprando tus servicios de software es un tema, y el factor del cliente al cual estás sirviendo es otro tema, y ambos deben ser considerados. En mi experiencia, he disfrutado de largas horas leyendo el contenido completo del contrato y insistiendo en que haya cláusulas que midan los momentos de entrega para que estemos de acuerdo con el cliente en que estamos cumpliendo las expectativas. Y en eso tienes tiempo de performance. Recuerdo mucho una herramienta que Google puso al servicio de todos hace unos años, donde tú le das una URL y te dice cómo está respondiendo. Eso fue para mí un patrón de referencia porque el cliente podía entender de lo que yo le estaba hablando. Si yo le digo al cliente tiempo de respuesta de un componente, lo asusto, pero le digo, oye, esta herramienta que maneja Google, que nos da los tiempos de respuesta, ¿tienes algún parámetro con el que deberíamos cumplir? Dejarlo claro desde un comienzo. Y la otra, ya cuando estás considerando los mercados a los que estás sirviendo,
hay un criterio que es los espejos que estás usando. Si tú creas una aplicación que está alojada en Europa y no tienes un espejo en América, va a responder lento en América. Y los espejos tienen un costo y son parte de esa infraestructura que se está montando. Entonces, cuando estás arrancando el proyecto, es permitir al cliente entender dónde va a tener esos espejos y qué costo van a tener esos espejos para que cuando estemos haciendo el despliegue no haya sorpresas donde tu contrato de trabajo, tu profesionalismo se vea cuestionado. El gerente de proyectos es en últimas el responsable por toda la entrega. Él no va a decir, ay no, es que se me olvidó, ya empiezas a tener problemas con el cliente o no lo contemplé, estás teniendo problemas con el mercado. Entonces es cuando estás arrancando, fija las expectativas frente a las entregas y cómo necesitas lograrlas. Si no existe un criterio, establece ese criterio y está atento a qué mercados vas a servir y qué costo va a tener servir esos mercados, porque eso hace parte del contrato que estás estableciendo con un cliente. Tal cual, es esa transparencia que debemos de tener como con todas las partes involucradas, ¿cierto? Definitivamente. Y Sí, hoy en día no estás adivinando mucho. Existen herramientas de inteligencia artificial que te dicen cuál es el checklist que tienes que contemplar al momento de hacer un despliegue en un mercado específico. Y esos 40 segundos que te demores haciéndole la pregunta a Bart te van a dar una lista de chequeo que necesitas contemplar. En una de las primeras lecciones que yo tuve cuando empecé el tema de gerencia de proyectos es establecer un Work Breakdown Structure. Y el Work Breakdown Structure involucra todas las tareas divididas a un nivel entendible de lo que tienes que entregar. O sea, te da como un discriminado de cuál es el trabajo que vas a hacer. Y a nivel de despliegue necesitas cumplir con ciertos parámetros, ciertos criterios para garantizar que el producto va a ser exitoso. Entonces, no se trata solamente de crear el código y desplegar un ambiente, también necesitas contemplar qué tareas tienes que hacer para que esa entrega sea fluida en los lugares en los que vas a desplegar ese producto a un mercado específico. tal cual. Si escalamos un poquito en el organigrama y empezamos a pensar un poquito más a nivel corporativo, supongo que has coordinado presentaciones a nivel corporativas en donde estés comunicando la importancia, no específicamente de pruebas de performance, pero de un proyecto de software, audiencias de un nivel más alto, posiblemente no técnicas. ¿Cómo coordinas ese tipo de conversaciones? Eh, Sé muy claro desde un comienzo en mantener los indicadores de performance dentro del reporte de estatus. Y el indicador tiene un tamaño de requests o un tamaño de peticiones o un tamaño de usuarios concurrentes y un tiempo de respuesta. Si tú eres claro con cómo es que está respondiendo el producto que estás elaborando frente a esos dos indicadores, todo el mundo te va a entender, porque van a saber que estás preparado para un cierto nivel de performance de tu aplicación. Y nuevamente, si lo haces desde un comienzo y esos indicadores son siempre visibles, el público que está recibiendo la aplicación se va a educar si no los conoce o va a estar atento a que tú estás atento a mantener esos niveles de performance. Exacto. ¿Y cómo inspirarías entonces a un CEO, a un gerente o a un líder de proyecto a decirle, mira, estratégicamente pensando las pruebas de performance son importantes porque te van a ayudar a tener un mejor retorno de inversión? Esa comunicación ya es un poquito más puntual. Tú tienes siempre un mercado de referencia. Ese mercado tiene un número de usuarios concurrentes que el Chief Executive Officer va a entender porque eso implica sus ingresos. Entonces tú siempre estás indicándole, mira, para que tengas una respuesta en un mercado en Asia Menor, que puede estar en un momento de lanzamiento de un producto entre 10 y 15 millones de usuarios concurrentes, necesitamos tener en cuenta estos costos para dar este nivel de respuesta. Y eso es un lenguaje que él entiende porque él es dueño de ese producto. Ya si tú lo estás trabajando con un CTO en una organización de un cliente, puedes usar términos más técnicos que hagan referencia a la plataforma que le está manejando, porque un CTO tiene conciencia de cuáles son esos componentes
y cuál es esa respuesta que cada parte de su infraestructura debe ofrecer. Súper. Todo el tema de destacar casos de éxito, cómo las pruebas de performance fueron éxito en este proyecto, generar un mayor retorno aquí, cómo fue el impacto financiero acá. Tener todos esos ejemplos le ayuda también a las personas a entender muchos temas, ¿cierto? También puedes tener en cuenta un benchmark. Si Exacto. tú tienes un producto, por poner un ejemplo, Uber, que está teniendo un mercado en tal lugar, tú puedes de alguna manera conseguir cuánto le cuesta a Uber tener esa infraestructura montada, qué tiempos de respuesta están dando para ellos, y eso te sirve como un benchmark al cual le puedes apuntar. Nuevamente, se trata de fijar esas expectativas con un criterio. Excelente. Muchas gracias, Fede, por esas respuestas. Ya vamos llegando al final del episodio. Unas últimas preguntas que me gustaría hacerte es, por ejemplo, ¿cómo es o crees que de pronto las pruebas de rendimiento influencien en el desarrollo de carrera de los profesionales? Yo pienso que necesitas tenerlo como un fundamento del trabajo que estás haciendo. Tú no puedes ignorar el performance. Recuerdo mucho el tema de DevOps, que hace unos años se convirtió en lo que debía permear todos los espacios y todas las disciplinas. Todos necesitamos entender algo de DevOps. Luego fue Cloud. Siento que performance debería tener también un espacio en ese conocimiento mínimo de los profesionales en esta industria. Excelente. Hace poquito uno de mis invitados me dio una frase muy importante y es: The performance tester is a mid-level in everything. Debemos de saber todo. Debemos de saber bases de datos, debemos de saber programación, nube, arquitectura, infraestructura, testing, pero no somos expertos en todo ese tipo de cosas, pero debemos de saberlo porque estamos involucrados, somos muy transversales a todo lo que es el ciclo de vida de desarrollo de software. Y en ese sentido debes también tener una cercanía con todas las personas con las que estás interactuando. Si tú eres un performance tester, debes poder hablar en términos que te entienda una persona que hace usabilidad. Cuando se inventa un componente que tiene una exigencia muy intensa sobre servidores, por ejemplo, en un espacio en el cual estás poniendo los servicios de los usuarios finales, pero también debes poder hablar de un ingeniero de sistemas que está creando los componentes o una persona de infraestructura que está montando los routers, porque tú estás cubriendo toda esa línea en el proceso en las respuestas que estás esperando de la aplicación. Así es. Eso, digamos que es una habilidad altamente valorada en este mundo porque nos abre oportunidades de crecimiento y ahí es donde está el avance profesional. Fede, finalmente, en preguntas anteriores lo conversamos, lo mencionamos, el tema de contribuir, de cómo las pruebas de performance contribuyen al desarrollo continuo, tanto del producto como del equipo. ¿Cómo es esa contribución? Como para dar un mensaje final de ese tema. Son un indicador indispensable que te permite entender si estás haciendo el trabajo correctamente o no. Es un ciclo de mejora continua, prácticamente. Definitivamente. Y te va a dar feedback inmediato sobre los despliegues que estás realizando. Excelente. Fede, un mundo muy fascinante, un tema muy fascinante desde tu perspectiva de negocio, desde tu experiencia. Agradezco mucho esa visión que nos compartes el día de hoy. Gracias por compartirla con nosotros hoy. ¿Qué te gustaría como mensaje final decirle a nuestra audiencia? Muchas gracias por darle un espacio a estos temas. Ojalá cuando yo hubiese iniciado mi carrera en esto fuese algo un poco más usado. Me habría ahorrado muchos inconvenientes y me alegra mucho que existan profesionales como tú que están encargados de llevar este mensaje a poblaciones más amplias. Muchas gracias, Fede, y a todos ustedes oyentes, gracias por unirse a nosotros en Efecto Performance. No olviden suscribirse a este podcast para que no se pierdan y conozcan las enseñanzas y experiencias de nuestros próximos super invitados. Aprender de las personas que ya recorrieron el camino y que tienen esa experiencia se vuelve muy enriquecedor para nosotros. Y si estás en búsqueda de un contenido un poco más técnico, suscríbete a mi canal de YouTube, John Performance IT, y disfruta de este emocionante mundo sobre las pruebas de rendimiento y evolución de la tecnología. Hasta luego, hasta un próximo episodio. Preview.